Jorge Marugán es, bueno, psicólogo, es psicoanalista, es doctor en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Departamento de Investigación y Psicología en Educación y del máster también en psicoanálisis y teoría de la cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, Autor también de un libro que se llama El deseo homosexual de Sigmund Freud y su travesía por lo femenino. Yo acá lo tengo, me lo obsequió, tuve la suerte de conocerlo. Y bueno, seguramente en algún momento volverá a editar y nos llegará a Argentina algo nuevo que produzca. Da todos los años su seminario. Espero que dentro de muy poquito. Da todos los años su seminario en Madrid. El de... Exactamente. Y bueno, agradezco a Fabiana la posibilidad de poder traerlo a este espacio. Me parecía que podíamos sumarlo. Esta virtualidad nos lo permite, así que agradezco, Jorge, tu generosidad y te escuchamos con mucho gusto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Hernán, y a todos. La importancia de la escucha es como he intentado llamar a esta intervención. Tengo entendido que hay psicólogos de diferentes orientaciones, así que no va a ser ni mucho menos una charla psicoanalítica ni de conceptos técnicos, sino que, bueno, intentar un poco ubicar algunas cuestiones un poco más allá del sentido común de por qué es importante escuchar a las personas, sobre todo cuando están angustiadas, ¿no? O cuando están mal. La primera pregunta que les sugiero, es para poder cada uno pensar cómo se sitúa para escuchar. La primera pregunta sería: ¿quién piensa uno que tiene el saber? Cuando uno escucha a alguien que sufre, intentando ayudarlo, ¿quién tiene el saber ahí? Si lo tiene la persona que habla, la persona que está dando cuenta de una queja, de su angustia, de la mejor manera que puede, o lo tiene la persona que intenta ayudar, el terapeuta o el psicólogo. ¿Quién pone en juego el saber ahí? Si eso es un primer gran posicionamiento que le permite a uno ubicarse desde una orientación o desde otra. Porque si uno piensa que desde el lado del terapeuta, del psicólogo, del orientador, él tiene el saber, se sitúa en un lugar, y si piensa que el saber lo tiene la persona que habla, la persona que sufre, se sitúa en el otro lugar. Cuando uno piensa como terapeuta que tiene el saber, entonces seguramente va a hablar más, y cuando uno piensa que el saber lo tiene la persona que habla, va a escuchar más, va a hablar menos. Entonces, uno habla menos cuanto más crea que es el otro el que tiene el saber, ¿no? Cuanto más se sienta en desposesión, desposeído del saber. Digamos que desde una corriente más cognitiva, uno aporta el saber y se siente en posesión de ese saber, por eso escucha, orienta, enseña, muchas veces da recursos, hace una transmisión, no tan diferente a lo que se puede hacer en la universidad, por ejemplo. Pero si no, pues entonces es el terapeuta el que escucha y piensa que en ese tiempo, en el tiempo de la llamada, por ejemplo, algún saber va a emerger que no viene de él, sino que viene de la persona que habla. Porque en general, independientemente de la posición en la que nos identifiquemos cada uno, más o menos con el saber, es importante escuchar. Primero porque la palabra, para el que sufre dolor, hace circular algo de ese dolor. Tenemos la característica, los seres humanos, del lenguaje, pero no solamente de hablar, sino de que el lenguaje, y a través del lenguaje se canaliza el dolor, la angustia. Los psicoanalistas desde Lacan decimos goce,
Entonces, para él es un exceso. Entonces, ese exceso se puede canalizar a través del lenguaje. Y es básicamente lo que cualquier terapia que tenga que ver con la palabra intenta. Hacer circular el dolor, la angustia, el goce, el exceso, a través de la palabra. Lo veo así, parece como el cuero de la vaca esta. ¿Me oís bien? Hernán, Ahí ¿todo está. bien? Sí, no se ve que había un audio que se había filtrado, pero está perfecto. Bueno, Sí, ahí están se los había micrófonos. filtrado un solo audio, pero está perfecto. No hay problema, vale. Si hay algo, tú me Sí. interrumpís y yo paro. Muy bien. Entonces, la palabra, cuando hay un oyente, hace circular el goce, el dolor o la angustia. Por eso, escuchar, poner en juego la palabra, ayuda. Es como si, a través de la palabra, al expresar la queja, ese dolor de la queja le restase dolor al dolor en sí. La dificultad de hablar, la dificultad de expresar, el esfuerzo por hacerse entender, esa dificultad, ese dolor, que también es un dolor hablar, le restase dolor al dolor que alguien trae. Por eso es tan importante escuchar. Entonces, ¿cómo, si independientemente de la orientación que tengamos, estamos de acuerdo en que la palabra es importante y la escucha es importante, escuchar el dolor, ¿cómo lo escuchamos de la mejor manera posible? Esa sería la siguiente pregunta. Empiezo con, bueno, un par de consejos sencillos y es cuando uno intenta poner en juego la palabra y escuchar, lo primero que tiene que evitar es los juicios, los prejuicios, enjuiciar lo que alguien está diciendo. Y evitar expresiones que corten justamente la expresión del dolor de la persona que llama. Entonces hay veces que nuestra propia angustia, del lado del terapeuta, sin darnos cuenta, corta la expresión de dolor de la persona. Por ejemplo, si alguien llora o habla con esa dificultad, ¿no?, de estar a punto de llorar y le decimos no llores, tranquilo, no llores, seguramente con nuestra mejor intención estamos cortando la posibilidad de que el llanto emerja, ¿no?, y lo que el llanto pueda comunicar emerja. Porque por supuesto no solo comunican las palabras, también comunican ciertos actos, ¿no?, y ciertas expresiones de sentimientos más allá de la palabra. De eso os comento ahora. Segundo consejo general, aparte de evitar los juicios y los cortes de ese tipo, ¿no? O ya no digamos, hay un corte muy habitual, a veces uno se pone nervioso y no sabe qué decir, y entonces dice, eso le pasa a mucha gente, ¿eh? O a mí también me pasa, que es justamente lo que evita que la persona pueda, desde su particularidad, contar lo que le está pasando, porque si ya a él también le pasa, al que escucha también le pasa, o le pasa a mucha gente, es como que bloqueas o tapas la expresión del dolor. El siguiente consejo es ser breve en las respuestas que demos. Una vez que escuchamos y queremos hacer alguna aportación, creo que ojalá en general cuantas menos mejor, pero cuando decimos algo, seamos lo más breve posible, ¿vale?, para dejar el mayor tiempo posible a la persona que intenta expresar su dolor. Y tercera recomendación general, está un poco más difícil, sobre todo por teléfono, es no tener prisa con los silencios. Es decir, cuando aparece un silencio, no pensar en que hay que tapar o llenar el silencio de palabras lo antes posible, sino dejar que el silencio se instale. Dar tiempo al silencio. Solo a partir del silencio se puede establecer una escucha. Eso es obvio. Así que no tengamos miedo a que el silencio, durante unos segundos o a veces unos minutos, pueda establecerse, ¿no?, si creemos que ese silencio es lo que requiere, se necesita para que algo emerja a posteriori.
A veces el silencio es un bloqueo, pero hay que dejar que el bloqueo se instale para luego poder desbloquear, ¿no? Quitar el tapo. Entonces, más allá de estas 3 recomendaciones generales, pensando en lo que son las técnicas de las que dispone un terapeuta a la hora de escuchar, simplificándolas lo máximo posible, yo establecería 4 grupos. 4 grupos de técnicas que cubren todo el abanico de orientaciones terapéuticas. La primera es el grupo de técnicas que llamo de apoyo, de refuerzo, de orientación o de confrontación con la realidad de la persona. En ese primer grupo de apoyo, de refuerzo, ahora pongo algunos ejemplos, el saber se lo adueña el terapeuta. El terapeuta orienta o reafirma cuando piensa que tiene que reafirmar algo, y a veces eso es muy, muy necesario y muy importante. Refuerza o confronta con una realidad, diciendo algo así como: si sigues haciendo esto, te va a pasar esto otro, ¿no? Es que ciertas acciones son peligrosas o ponen en riesgo a la persona, pues confrontarle con la realidad del riesgo, de la amenaza que supone eso. Ejemplos de apoyo, refuerzo y contención. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien: debe ser muy difícil lo que estás pasando, o debe ser muy duro o muy doloroso lo que te está pasando. Hay una especie de acompañamiento, ¿no? De estar ahí con él, ¿no? Eso es un refuerzo, ¿no? Contiene, puede calmar de alguna forma y no corta su discurso, no corta su expresión. Otros aspectos de reforzamiento que uno puede decir: señalar aquello en lo que el otro es bueno. Eres bueno en esto o en aquello. O tienes esto y aquello, ¿no? Casos en los que uno se sienta muy, muy perdido y como que el mundo se le cae, ¿no? En esa situación. Y reafirmar nuestra presencia y nuestro deseo de ayudar. Todo eso son expresiones que abren la escucha desde el apoyo, el refuerzo, la orientación, la contención. Orientar es hacerse cargo del saber, ¿no? Orientar es decir: yo creo que podrías hacer esto y esto. Me parece que desde todas las posiciones un poco más psicoanalíticas, las orientaciones se reducen lo máximo posible. Se trata de dejar que el paciente tome sus propias decisiones y su orientación se la haga él mismo, ¿no? A veces eso no es posible y entonces, sobre todo cuando hay un riesgo real, como decía, pues uno entra, ¿no? a la orientación. Bueno, son ejemplos que he puesto de ese primer grupo, ¿no? Lo que tiene que ver con apoyar, reforzar, orientar, confrontar con la realidad. A veces uno enseña ciertas técnicas de respiración muy facilitas, alargar la expiración, la expulsión del aire, eso calma un poco. Bueno, son ese primer grupo. Grupo en el que el terapeuta se identifica con eso. Segundo grupo de técnicas que ponemos en juego: todo lo que tiene que ver con clarificar el discurso de la persona que está hablando. Clarificar en el sentido más básico, ¿no? Preguntar lo que no se entiende, invitarle a hablar de los temas uno a uno para que no se mezclen todos, invitarlo a poner ejemplos concretos respecto a lo que está diciendo para que no sea demasiado abstracto lo que está contando. A veces hacer una síntesis de lo que nos ha dicho, ¿no? O subrayar, señalar o puntuar algún elemento concreto de lo que nos ha dicho que nos parece más importante. A veces relacionar elementos dichos en diferentes momentos,
antes has dicho esto, pero ahora me estás diciendo esto otro, ¿no? Conectar esos dos momentos diferentes. A veces clarificar el discurso es detectar sentimientos implícitos en lo que estás diciendo. Por ejemplo, quizá lo que te pasa es que estás enfadado con, lo que sea, tu pareja, ¿no? O con tu padre, por ejemplo, ¿no? Eso que a veces está ahí, latente, pero no está reconocido por la persona. O a veces incluso ir un poquito más allá y rescatar ideas que están como un poquito más sumergidas, no tan conscientes, ¿no? Estás tratando a esta persona como esta otra te acaba de tratar a ti, ¿no? Por ejemplo. Es decir, clarificar es hacer las preguntas adecuadas para que la persona se confronte y entienda lo mejor posible y exprese lo mejor posible lo que está contando. A veces simplemente preguntar, ¿qué has dicho? ¿No te he entendido? ¿O me lo puedes repetir? Es una intervención estupenda. Facilita, ¿no?, que el otro siga expresando y también un poco garantiza que le estás escuchando. Tercer grupo, hemos dicho dos, este de la orientación, del refuerzo, del apoyo, lo pongo todo en el mismo conjunto. Este segundo de la clarificación, ¿no?, de clarificar el discurso. Tercero sería, un pasito más, sería los cuestionamientos. ¿Qué sería cuestionar a alguien? Pues generarle ciertas dudas respecto a lo que está diciendo, respecto a lo que esa persona cree que es algo muy establecido, ¿no?, o muy seguro. No sé, por ejemplo, alguien que sea muy racional en las relaciones. Le dices, bueno, quizá entender lo que pasa, entender todo lo que sucede, no es la única manera de acercarte a esta persona o de estar con una persona, ¿no? Entender completamente todo lo que dice, por ejemplo, es una posibilidad. O, por ejemplo, decirle, bueno, a lo mejor algo tiene que ver usted, algo tienes que ver tú en esto, ¿no?, en lo que te está pasando. Hay personas que toman una posición muy victimista, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Eso es un cuestionamiento, sacude un poco, ¿no?, hace cuestionar lo que la persona piensa que está establecido. Ese sería el tercer grupo. Y el cuarto, este es un poquito más psicoanalítico y es lo que Freud llamó la interpretación, ¿no? ¿Qué es interpretar? Pues introducir algo, no siempre son palabras, normalmente palabras, que rompen los sentidos. Ya no es que cuestionen, es que directamente provocan sacudidas en el sentido. Rompen la cadena del discurso, ¿no? Le dejan a uno como diciendo, ¿qué me ha dicho? Sorprenden en ese sentido. Ese sería el efecto, tal y como se podría entender desde el psicoanálisis, de una interpretación. Algo que sacude, que sorprende, algo inesperado, pero que cambia un poco el discurso, ¿no? Genera un posicionamiento. Bueno, digamos que la dificultad sería estos 4 grupos de técnicas generales, que ya ves que son sencillos porque creo que son los que en unos momentos o en otros estamos aplicando permanentemente en las terapias, en la escucha, en la ayuda. Estas 4 técnicas, confrontarlas con un segundo aspecto, aunque hay más aspectos, pero lo que os traigo es 2 aspectos generales que se articulan en la escucha. Uno son de las técnicas de escucha de las que uno puede disponer en los diferentes niveles. Y otro es adecuar estas técnicas al momento, al proceso, a un momento del proceso de la escucha. Porque no todos los tiempos de escucha, no todos los tiempos de expresión son iguales. Entonces, yo establezco una distinción sencilla, os explico rápido, 5 tiempos diferentes en la escucha. Son procesos temporales, no tienen por qué darse todos, sea 1 o 2. En una conversación pueden darse uno, quedar interrumpido, en la siguiente retomarse. No son necesariamente tiempos sucesivos, es decir, que son más tiempos lógicos que cronológicos. No es que, ya digo, primero tenga que ser 1, 2, 3 y 4, ¿no?
A veces puede pasarse del segundo al primero, del tercero al primero. Yo distingo 5 y son, digamos, las características son muy diferentes y, por tanto, la intervención que requieren es muy diferente. Por tanto, no es tanto que haya intervenciones malas o buenas, sino que deben estar adecuadas al momento cronológico, no cronológico, sino lógico, al momento lógico del proceso de la expresión del dolor, ¿no? de la persona. Entra en Facebook. ¿Cuál sería el primer momento? El primer momento lógico. Ya digo que no siempre se dan, no todos se dan. El primer momento lógico sería una especie de ausencia del sujeto. El sujeto puede hablar o no, pero no está implicado emocionalmente en lo que dice. Solamente ya se debería abrir la aplicación en la reunión. Digamos, no está tan sometido al dolor, ¿no? Acaba de entrar la madre, por ejemplo. Queda excluido de su propio discurso. Y por más que hable, eso parece como que no le toca, ¿no? Parece como que no le llega. Puede estar contando cosas terribles y, sin embargo, está fuera, desdoblado de su propio discurso, ¿no? Sería como un momento de ausencia. Y a ver, ¿qué le parece? Un segundo momento lógico, bueno, respecto a este momento de ausencia, desde ahí sí, mi posición psicoanalítica, este momento de ausencia, cuando está destituido del discurso, es el momento en el que yo entiendo las intervenciones del primer grupo de temas, ¿no? Apoyo, refuerzo, orientación, confrontación con la realidad. Ahí es donde yo creo que hay que sostener, ¿no? En ese momento de ausencia, destitución del propio discurso, ¿no? Ausencia emocional. Se puede estar hablando, ya digo, pero o a veces no se habla, pero el sujeto está destituido de lo que está. A ver, ábrete eso. Segundo tiempo lógico sería cuando el dolor se atraviesa. El dolor se atraviesa como un hueso de aceituna en la garganta y uno no puede hablar. Se ve muy bien, es el momento de la angustia, es un momento muy difícil de soportar, sobre todo porque al que está escuchando también le angustia, es una angustia que se transmite, y es un momento que llamo de atravesamiento, como si un objeto se nos atravesara en la garganta y no pudiéramos hablar. Nos quedamos ahogados, asfixiados. Es un momento donde lo importante es aguantar. Para el que está escuchando, lo importante es aguantar. No querer calmar inmediatamente al sujeto, porque sabemos que la asfixia no puede durar, porque nos asfixiaríamos de verdad, ¿no? Es como que es un momento de no poder ni siquiera coger aire, de ahogo. Pues, lo importante de la angustia es saber que la angustia tiene un límite temporal en su propia estructura. No podemos aguantar mucho esa situación. Sí. Por tanto, merece la pena que aguantemos nosotros nuestra propia angustia escuchando para que la angustia pueda instalarse y dar salida, dar lugar al siguiente tiempo. ¿Qué pasa si cortamos ese momento y no sostenemos la angustia? Que podemos volver al tiempo anterior de la ausencia o de la destitución subjetiva. La angustia, ese atravesamiento del objeto sería el segundo tiempo, y esa angustia, cuando llega a su límite, cuando uno no puede más, se extrae. ¿Cómo se extrae? ¿Cómo sale? Bueno, ahí está. Cuando uno grita, cuando uno llora, cuando uno hace una queja, pero todavía no es una queja muy articulada. ¿Bien? Entonces, ese momento que todavía no es un momento discursivo, no es del todo un momento de palabra, pero sí es un momento donde uno puede expresar, sacar fuera ese objeto extraído en el tiempo anterior. Esto lo tomo de un autor que se llama Jacques Lacan, y él pone el ejemplo del cuadro, todos lo hemos visto, El grito. El cuadro del grito de Edvard Munch, el grito que se ve, el grito que se supone que el cuadro representa, es más bien el grito ahogado. La angustia que transmite ese cuadro es porque es un grito silenciado, como un grito ahogado. Entonces,
no ha llegado al momento de extracción. Es como si fuera el momento previo a la extracción, el momento de la angustia. Si aguantamos ese momento en el que el sujeto quiere gritar pero no puede gritar, entonces el objeto puede ser extraído. Y eso depende de que tengamos el aguante, de poder escuchar lo que no se puede decir en ese momento, ¿no? Lo que no se puede ni siquiera gritar. Por tanto, el momento de extracción en el grito, en el llanto o en este lamento desarticulado sería el tercer tiempo. Bien, el tercer tiempo lógico del proceso. ¿Cuál sería el cuarto? Pues que después del grito, después del llanto, aparece, ahora sí, la posibilidad de que se construya un discurso. Y no un discurso vacío, como era el primer momento, sino un discurso donde uno está implicado en lo que está diciendo. Lacan dice palabra llena, lo contrario que al principio, que era como palabra vacía, ¿no? Es como que las palabras toman, y ahí sí que este goce puede circular en el lenguaje, toman una materialidad diferente. Están transmitiendo de verdad los sentimientos, ¿no? Ese sería el cuarto tiempo. Después de la abstracción, el discurso. Es un tiempo de discurso. No he dicho que el momento anterior, el de la abstracción, el del grito, es también el momento del síntoma en nuestra clínica. Un síntoma es una manera de gritar, de extraer el objeto atravesado, ¿no? en el momento anterior. Pero este cuarto tiempo es el momento del discurso. Entonces es lo que nosotros intentamos oponer tanto a la angustia como a la extracción, como al síntoma, ¿no? Como una extracción de esa angustia. La persona puede hablar, pero puede hablar ahora de verdad, ¿no? Con palabras llenas, ¿no? Con palabras de verdad. Y este es el momento de las tres técnicas, las que os he dicho, cuando ya no te preocupas tanto de orientar o de apoyar o de reforzar, sino que te preocupas de aclarar el discurso, de hacer preguntas, de hacer cuestionamientos o a veces de que surja, porque eso a veces no depende de ti, que surja la interpretación. La interpretación sería, ya digo, el cambio de discurso. Hay un detalle más en este momento de la articulación del discurso, algo que Freud sufrió en sus carnes inesperadamente, que es eso que se llama transferencia. Cuando se produce la posibilidad de hablar de verdad con la palabra llena, es como si el dolor extraído, el objeto extraído, se proyectase en la figura de quien está escuchando. Y eso provocase sentimientos, a veces muy intensos, hacia la persona que está escuchando. Por tanto, tenemos que estar muy bien preparados para no asustarnos de esos sentimientos y para poder manejarlos. Porque siempre dice que la transferencia nos obliga a una ética de la abstinencia, es decir, de no aprovecharnos de esos sentimientos que este momento del discurso, el momento discursivo, pone en el terapeuta o en la persona que está escuchando. Porque esto pasa a nivel general, pasa también con amigos, nos ha pasado, supongo, a todos en algún momento. Ese sería el cuarto tiempo. Y el quinto tiempo, el último tiempo, sería un momento de corte. ¿Bien? El momento de corte, incluso el momento de corte de la conversación. Sería idóneo que ese corte llegara cuando se ha establecido el discurso. Y en el fondo también sirve para puntuar, para poner una separación, por eso lo de corte, en el discurso. Es muy importante cortar a tiempo. Ahí yo repito una frase en general que es muy sencilla y es que los límites calman. Pero claro, calman cuando toca poner el límite, ¿no? Entonces el momento de corte es un momento de límite, de final. Hay que marcarlo como tal, ¿no? A veces no se puede establecer el discurso, es decir, el cuarto tiempo, y uno tiene que cortar también, porque el tiempo de una llamada es limitado, lógicamente, ¿no?
pero si es posible, lo ideal sería que pudiéramos cortar cuando el discurso, este cuarto momento lógico, sea estable. Bueno, yo creo que si os parece, dejamos ahora el tiempo para las preguntas que yo veo aquí en el chat y sobre lo que vayáis diciendo también vosotros vamos comentando para no sobrecargar demasiado la charla. Bueno, colegas, ahí tenemos el chat para que se vayan animando a primero a escribir y quizás después se puede prestar una conversación. Pero bueno, la gente que está escuchando, se ha ido sumando gente después un poquito sobre la marcha, pero quienes han estado escuchando y quisieran hacerle alguna pregunta, algún comentario o algo, damos un tiempito para que se animen a escribir ahí en Muy la bien, función del chat. muy bien. Bueno, yo quedo con la vista en el chat, mientras, no sé, si queréis os comento alguna cosa más o un pequeño resumen. Ya veis que hemos establecido la escucha en base a dos variables que hay que relacionar, articular, ¿no? Que son las fases temporales del proceso de la escucha y las técnicas de las que el psicólogo, el terapeuta dispone. Y eso es lo difícil. Lo difícil es saber en qué momentos corresponde una técnica, corresponde otra. Por eso os intentaba detallar ambas para que, bueno, luego, en la medida de lo posible, nosotros las podamos intercalar adecuadamente. A ver, Os puedo no sé si poner algún ejemplo sí, sería bueno, también. sería bueno. Si te animas, Bien, antes que la gente se vaya animando a preguntar. No sé muy si la bien, gente está escuchando esto del chat, pero si queréis con algún ejemplo mientras tanto, Jorge. Ahí está, estupendo, sí, sí, muy justo bien, Fabi dice su ejemplo. muy bien. Yo, bueno, ahora leo la pregunta. Mirad, escribí un artículo en abierto, las 5 fases, justamente explico estas fases y pongo el ejemplo de una película que se llama Shoah, una entrevista que hacen a un peluquero superviviente de uno de los campos de exterminio nazis, y cómo él en esa entrevista va pasando de un momento del proceso al otro, ¿no? Se ve muy bien, ¿no? Si buscáis Shoah, el peluquero se llama Abraham Bomba, Abraham, y le hace una entrevista mientras él está cortando el pelo, y ahí se ve muy bien, sobre todo el pasaje del primer al segundo y al tercer tiempo. No llega a establecer un discurso, pero sí se ve muy bien cómo pasa del primero al segundo al tercero, ¿no? Es un ejemplo que podéis ver en vivo. En el artículo mío de las 5 fases, claro, no es lo mismo escribirlo que verlo, pero bueno, rescato un poco las frases que corresponden a cada uno de los tiempos. En una paciente, por ejemplo, una paciente viene en un momento melancólico que no le permite hablar, ¿no? Entonces ese sería un momento de atravesamiento. No puede hablar. Y si habla es eh, ni siquiera puede establecer una queja, ¿bien? Que es lo que después en el momento de extracción va a hacer, ¿no? Está en el límite de lo que ella puede articular. Entonces se ve perfectamente cómo su estado melancólico, que es bastante grave, ni siquiera le permite dar expresión a lo que ella está sintiendo. Después empieza la queja, que sería el momento de extracción. A partir de la queja empieza a hacer un discurso muy victimista, de cómo ella es víctima de toda una trama familiar que la ha hecho a ella víctima de todo eso. Y en un momento dado, justamente cuando yo aludo a, esto pasa a tiempo, no es en la primera sesión, cuál es su responsabilidad en toda esa situación, ahí aparece un momento de corte, ¿vale? Un momento de caída. Y ella entra en otro nivel, ¿no? En otro nivel discursivo. Bueno, es un ejemplo muy, muy rápido. Venga, voy a leer lo que estáis escribiendo.
Dice, yo quisiera preguntarte, vos te referís a tiempos lógicos, ¿cómo pensar estos en relación a los tiempos cronológicos? En el encuadre que tenemos de trabajo, que tiene la característica de ser de 3 entrevistas. Claro, porque los tiempos lógicos son un poco independientes de los tiempos cronológicos. Vosotros tenéis un encuadre de 3 entrevistas. En esas 3 entrevistas pueden dar cabida a las 5 fases, desde la primera, o a una o a 2. Y a veces uno no puede hacer más, porque obviamente tenemos nuestras limitaciones. Entonces, por eso empezaba insistiendo en la importancia de escuchar. Cuando uno abre la posibilidad de escuchar y sabe cómo puede ir evolucionando, qué pasos puede ir siguiendo ese proceso de escucha, es más fácil dejar que los tiempos se manifiesten. Pero claro, no depende de uno, también depende de la posibilidad de los recursos y de los momentos de la persona. Pero aunque tuvierais solamente una sola llamada, podrían darse todos los tiempos. Pero es importante plantearse, ¿hay ausencia del sujeto en lo que está diciendo? Porque a veces nos cuentan cosas terribles que a nosotros mismos nos impactan, pero la persona que lo cuenta, es el caso de este peluquero del campo de exterminio, en un primer momento está totalmente destituido de la situación. Entonces, no tenemos la garantía de que vaya... Si veis el fragmento que os digo de esta película Shoah, el autor se llama Lanzmann, Lanzmann, rueda unos testimonios larguísimos, creo que son 9 horas, pero bueno, yo en internet he encontrado la entrevista del peluquero, o sea que yo creo que está accesible, pero este peluquero, mientras al principio cuando habla, cuenta las cosas más terribles de lo que le están pasando y está pendiente de quién entra en la peluquería, de cómo corta el pelo a la persona, que le está... Es decir, está claramente ausente de su discurso, destituido. Hasta que llega un momento, y es muy curioso, que se pone a hablar de algo que le pasa a su amigo, a una persona que estaba allí con él. Y entonces puede atravesarse el dolor. No puede atravesarse el dolor cuando habla de él, pero sí puede atravesarse cuando habla de lo que le pasa a su amigo, ¿no? Que es terrible. Bueno, pues, en fin, el que lo vea verá que ver eso a uno no le deja indemne, ¿eh? Pero claro, es que las llamadas que vais a recibir tampoco os van a dejar indemne. Bueno, sigo. Con respecto a la brevedad de los tiempos que disponemos en el voluntariado y la característica de la intervención, ¿cómo podríamos pensar el corte cuando quizá no estamos en correspondencia con los tiempos planteados? Hay un corte cronológico que es inevitable. Como uno tiene cierta flexibilidad, según he entendido, a la hora de poner fin a la llamada, se establece media hora, pero puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos, pues uno intenta que ese corte llegue una vez que la fase discursiva, ese cuarto tiempo de la palabra llena, se ha establecido. A veces se puede y a veces no. Y bueno, pues ahí uno maneja un poco la posibilidad de conectar con una segunda llamada. No podemos hacer más a veces de la limitación de los recursos que tenemos. En situación de angustia extrema, con llanto que se prolonga durante mucho tiempo, es verdad, esto pasa, muchas veces dificulta la intervención. Bueno, claro, ya me encantaría a mí dar recetas válidas que valieran para todos los casos, o recetas generales. No obstante, mi impresión, si alguien llama y se pone a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar 10, 15, 20, 25, 30, 35 o 40 minutos y no puede hablar, eso es una intervención. Si somos capaces de sostener eso, de aguantar eso, eso es una intervención buenísima. Fijaos, el llanto es el momento de extracción. Ha pasado por la ausencia subjetiva
y ha pasado por el atravesamiento, por el ahogo. Está intentando extraer el objeto. Pues ahí sí que no tiene, ahí no hay, sabemos que el ahogo es un tiempo limitado porque si el objeto no se extrae te mueres. Es decir, que el tiempo de angustia o deriva a la extracción o deriva a la ausencia. O va para adelante o va para atrás, pero ahí el sujeto no se sostiene mucho tiempo. Sin embargo, si se pone a llorar, es un tiempo de extracción. Estupendo, si podemos estar ahí acompañando el llanto del sujeto. En la abstracción uno escucha, espera, ¿vale? La angustia hay que aguantarla, hay que estar ahí para aguantarla. Pero en la abstracción uno escucha y espera. No es un momento para decir no llores. ¿De acuerdo? Si una persona ha estado acompañada llorando media hora de reloj, de la llamada, buenísimo, buenísima la intervención. Ya llegará otro momento en el que pueda pasar al discurso. Bien, ya digo que esto no es una receta general. Habrá llantos y llantos, ¿no? A veces hay un autor que dice, claro, en el caso del voluntariado es un poquito diferente, aún así, no se puede aplicar. Lo más difícil es poder no hacer nada. Es decir, que a uno le paguen por no hacer nada, ¿no? Cuando uno tiene la suerte de que le paguen por este trabajo. Es lo más difícil. A veces el analista se analiza para poder no hacer nada, ¿no? Para poder aguantar en esa situación. Bueno, he intentado contestar. En esos casos extremos, ¿qué recomendación? Mi recomendación es lo que corresponde al tercer tiempo. Y lo que corresponde al tercer tiempo es escuchar, estar calladito, porque no es momento ahí de consejos, y sostener el llanto. Pensé que el estar ahí en la escucha es tan importante. Muchas gracias. Bien. Mi consulta es con respecto a la interpretación. Claro. En algunas capacitaciones nos recomiendan evitar las interpretaciones. Y me llamó la atención que vos sí las sugerís. Podríais aclarar un poco. Claro. Depende. Aquí tenemos el problema del lenguaje. El problema de lo simbólico. El problema de lo simbólico es el malentendido. ¿Vale? Eso pasa también en el discurso, ¿no? En la fase del discurso. Depende de lo que llamemos interpretación. Freud al principio llamaba interpretación a decirle al paciente, a veces eran interpretaciones salvajes, cosas muy fuera de contexto que tenían que ver con posibles situaciones, a veces situaciones sexuales, pasadas, con su padre, con su madre, este tipo de cosas. Yo no estoy hablando de ese concepto de interpretación, ¿no? Una especie de interpretación, yo qué sé, como en plan descubrimiento detectivesco, ¿no? Que uno ha descubierto que por fin aquí está la prueba de lo que sostiene el síntoma, ¿no? La escena primitiva, culpabilizadora y traumática que es sexual. No me refiero a eso. De eso podríamos hablar. No. Interpretación en el sentido, es el cuarto grupo de técnicas, en el sentido que precisamente rompen los sentidos. O sea, el efecto de la interpretación es que de la cadena discursiva algo se corta. El momento de corte es similar al momento de la interpretación. El momento de lógico en el proceso del corte es similar al momento de la interpretación, porque se rompen los sentidos. Eso no se hace aposta. A veces dices la mayor tontería y eso tiene un efecto de interpretación. Lo notas porque hay una sacudida. Pero no es la interpretación de, esto es porque aquel día usted se levantó de la cama y yo qué sé, ¿no? Se encontró a su padre en la cama con su madre. No me refiero a ese tipo de interpretación. No se hacen aposta. ¿Vale? Lo que sí se hace es una intervención que va
sorprende y va un poquito más allá del sentido. No se basa en la interpretación, no se basa en el sentido. Bien, tu concepto en relación al llanto es muy importante, porque cuando el consultante llora y no puede hablar, a veces nos gana la idea de que no estamos haciendo nada. Justamente eso es lo que intento explicaros, que como lo más difícil de hacer y como más se hace es escuchando. Si queréis llamar a eso no hacer nada, vale, pero no es no hacer nada, es escuchar y estar ahí. Y nos precipitamos a decir algo movidos por nuestra propia angustia, tal cual. Me pasa a mí, que llevo 30 años de experiencia de analista, y le pasa a un Nobel o a cualquiera, ¿no? Ya sea a un terapeuta que escucha por primera vez, que puede la angustia y parece como que tienes que decir algo. Justamente antes de conectarme con vosotros, atiendo a un paciente, ahora lo tengo que hacer, ya sabéis, por videoconferencia, que es el paciente que más me ha llevado al límite en el hecho de no poder intervenir y de solo poder escuchar. Porque ya no solamente hablar por mi parte, simplemente el de escuchar, él se angustia. Entonces, no puedo decir nada, pero nada es nada. ¿Vale? Él habla lo que puede, suele ser un discurso muy repetitivo, probablemente es una estructura melancólica, pero eso siempre es hipotético, no lo podemos confirmar nunca. Digamos que el tema de las estructuras sería el tercer aspecto articular, ¿no? Os he dicho las técnicas, el proceso, los tiempos del proceso, y el tercero sería la estructura subjetiva o estructura de personalidad, o estructura clínica de las personas. Bien, ese sería otro campo para otro día. Pero lo que quería deciros es que, efectivamente, he aprendido con él que como más lo ayudo casi no le digo ni hola. Es más, su angustia es tal que suele ser él el que corta la sesión. Ni corto la sesión. Porque no soporta que le diga, ni siquiera cuando ha pasado un tiempo, bueno, seguimos el próximo día. O lo dejamos aquí. No lo soporto. Así que me conecto, pongo así, escucho y escucho. Como mucho, le digo, no te he entendido. ¿Para qué? Porque cuando no le he entendido algo que ha dicho. Bien. A ver, porque me habéis hecho más mensajes y me he perdido la línea por la que iba. El último ha sido el de Fabiana, que dice sobre el llanto, tu concepto sobre el llanto. El que sigue es de Andrea Raimondo y dice muy interesante esta clase. Muy interesante. Creo que para poder aguantar la angustia, el llanto y los silencios de los consultantes es fundamental nuestro propio análisis. Por supuesto. Si uno toma, digamos, una posición psicoanalítica en la escucha, ya digo que hay de todo, todas pueden estar legítimamente justificadas, cada uno que se haga cargo de la suya, pero efectivamente, si uno quiere ser analista, el propio análisis es fundamental, porque si no hay quien soporte esto. O sea, no os creáis que yo lo digo y parece hasta fácil. No, aguantar, sostener la angustia y sostener la transferencia requiere de análisis. Si no, no hay quien la soporte. Echamos a los pacientes. Puede ser que erremos en la técnica de intervención, por ejemplo, una confrontación. ¿Hay alguna expresión o devolución probable que nos lo demuestre? ¿Se puede correr riesgo de generar más angustia? Claro, no sabemos. Uno mete la pata incontables veces. Lo importante, os decía, de echar al paciente o al consultante. Yo lo habré hecho decenas de veces, echar a los pacientes. Metes la pata y a veces metes la pata porque ahí te ha dado en un punto débil tuyo y no sabes sostenerlo o por lo que sea, ¿vale? Así que este trabajo es una cura de humildad constante y por eso también
la destitución del saber, ¿no? Por eso un analista no puede serlo sin estar destituido del saber. Porque en el momento que tú creas, pasa mucho, ¿no? Porque también el saber es como que te tranquiliza. Identificarte con el saber te tranquiliza. Pero como creas que sabes, es cuando más metes la pata. Dentro de lo que puedas pensar con lo que te comentamos, nuestro dispositivo contiene posibilidad de que sean 1 a 3 llamadas. Bien, bueno, cabe perfectamente la posibilidad de hacer el recorrido o no, cada uno dentro de su caso, de su singularidad. Podrías pensar ciertos criterios que uno podría manejar para pensar cuando requiere el caso un segundo llamado. Mirad, claro, ¿qué criterios se puede manejar para pensar que hace falta un segundo o un tercer llamado o bastaría con el primero? Me siento incapaz de daros una respuesta a esto y a lo mejor sí que vosotros tenéis unos criterios un poquitín más establecidos. Desde mi posición analítica, pues yo siempre intentaría mejor 2 que 1 y mejor 3 que 2, ¿vale? Sea el caso que sea. Pero claro, uno tiene que calibrar eso con la posibilidad de que seguramente hay otras personas con necesidad de ser atendidas. Entonces, bueno, si queréis una referencia, conseguir llegar a ese cuarto tiempo del discurso, podría ser una referencia para la segunda y la tercera llamada. No lo había pensado, pero eso puede ser una referencia, ¿no? Aún así, si está la posibilidad, si no se satura demasiado, ¿no?, el dispositivo, yo, ya haya llegado a la fase discursiva o no, intentaría la segunda y la tercera en general para todos. Pero bueno, eso ya vosotros sabréis también un poco los recursos disponibles. Bueno, creo que no hay más preguntas así de momento. No sé, colegas, si quieren animarse a una... Ah, sí, ahí apareció. Me pareció muy importante lo que señalaste de la transferencia en tanto abstinencia en la escucha. Sin embargo, muchas consultas se tuvo que romper con esa abstinencia e intervenir debido a la urgencia o el riesgo. Pero, claro, pero eso no es romper la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Un poco Lacan lo que dice es la ética del analista está en la abstinencia. Bueno, eso lo dice Freud, ¿no? La cura es en abstinencia. Pero la abstinencia no es hacer una intervención de urgencia, efectivamente, cuando uno piensa que hay un riesgo. Ya he dicho que ahí hay que está la confrontación con la realidad. Y la confrontación con la realidad es que a veces hay que hacer algo, ¿vale? Decir algo o a veces hacer algo. Eso no es traicionar el principio ético de la abstinencia. Traicionar el principio ético de la abstinencia es creerse que uno está ahí para responder a lo que la persona pide, a lo que pide el consultante. Eso es romper la abstinencia. Es decir, creernos que nuestra intervención se basa en dar respuesta a su demanda. Que si nos dice esto, tenemos que hacerlo. Que si nos pide aquello, tenemos que hacerlo. Que si nos pide que lo queramos, tenemos que quererlo. ¿Vale? Eso es traicionar el principio ético de la abstinencia. Porque el amor de transferencia es también una manera de eludir. Nosotros decimos eludir la castración, ¿no? Eludir es como el fantasma, la fantasía amorosa es como una ficción que elude la castración. Entonces, si nosotros nos sentimos muy bien con eso y participamos de eso, directa o indirectamente, estamos satisfaciendo la demanda de amor. Eso sí que es traicionar el principio ético. Pero una intervención, confrontar con la realidad, no, eso no. Es el problema de las palabras también, ¿no? Lo que decía antes. Claro, cada uno entendemos por interpretación una cosa o por abstinencia o
una cosa. Por eso siempre quedan ahí los malentendidos. Lacan dice, el acto no engaña y la angustia no engaña. Él le da mucho valor, una función muy importante a la angustia, porque la angustia, aunque obviamente uno lo pasa muy mal, pero es el encuentro con algo que no engaña. El discurso, aunque sea palabra llena, tiene siempre algo de engañoso y genera un fantasma. Por ejemplo, el fantasma de la transferencia. Pero la angustia, ahí es la manifestación de algo que él llama real, en el sentido de que no engaña, ¿no? Es real en toda su consistencia real, no es engañoso. Jorge se presenta numerosos casos en los que la persona refiere ser convocada a un estado de pánico del que no pueden escapar y que les toma a cierto horario del día. Escucha y confrontación pueden ayudar allí a una extradición de objeto, si es que cabe pensar en ello. Claro, un estado de pánico, a saber, ¿no? Porque puede ser una crisis de angustia, ¿vale? Eso que se llama crisis de angustia, que en algunos sitios se llama ataques de pánico, o puede ser una crisis psicótica de desestructuración del sujeto, ¿no? Que a veces puede dar lugar a alucinaciones, pensamientos delirantes, paranoicos, lo que sea, ¿no? Por eso nos falta la tercera pata de la mesa, del taburete en este caso, que sería tener una hipótesis de la estructura de la persona que tenemos delante. Si hacemos la hipótesis de que esa persona tiene una estructura neurótica, para los que no vengáis del psicoanálisis, si establecemos desde una orientación psicoanalítica 3 estructuras, que son para siempre, que son neurótica, psicótica y la llamada estructura perversa. ¿Bien? Entonces, cada estructura tiene su propio mecanismo de funcionamiento, ¿no? Y de afrontar el dolor, la angustia, la castración. Por tanto, no es lo mismo una crisis de ansiedad en alguien a quien suponemos, que nunca estamos seguros, una estructura neurótica, de alguien a quien podemos suponer o sospechar una estructura psicótica. Seamos lo que seamos, psicóticos, neuróticos o perversos, lo que nunca falla es escuchar. Es decir, si podemos escuchar, a veces en la urgencia ya digo que hay que actuar, ¿no? Una derivación o otro tipo, pero si podemos escuchar, eso para cualquier estructura vale. Eso es lo que nunca falla. Así que eso es lo que podría contestar, ¿no? a esta pregunta. Si es es verdad que a veces la angustia tiene su pico en un determinado horario del día. Si os fijáis, una crisis de angustia es una extracción. Es decir, es ante la saturación del objeto atravesado, algo se extrae en la crisis. Entonces, la agitación, el ahogo, el aceleramiento del pulso, a veces llegan a desmayos, ¿no? A mareos muy fuertes. Es una manera de extraer. Por eso, desde la orientación psicoanalítica, el síntoma no es malo. O sea, no es nuestro enemigo. ¿Bien? Se trata de algo que viene donde la palabra no viene, donde la palabra no llega. Entonces, se extrae algo que no ha podido ser extraído de mejor manera que a través del síntoma. Por eso, si eso luego lo podemos canalizar en palabras, pues mucho mejor. Agradecéis, os agradezco un montón también. Qué maravilla de juntarnos así, estando tan lejos. Así que encantado. Muchas gracias.